Muy buenos días, estimados hermanos. Es un gozo esta mañana. De verdad que es mucha alegría, ¿verdad?, la que tenemos el día de hoy, ya que estamos celebrando, ¿verdad?, este culto especial, recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos esta mañana. Nos da mucho gozo verles ahí conectados. Ya tenemos 33 personas ahí conectados. Bienvenidos sean todos, ¿verdad?, a la familia de la iglesia, y no solamente también a la de la iglesia, sino los amigos, que veo también muchos aquí que ya también están conectados y que también están comentando ya. Así que qué bueno que han estado pendientes, y damos gracias a Dios esta mañana porque realmente Dios es bueno, y hoy es un culto muy especial, un culto muy importante para la cristiandad, ya que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el tema predominante en la Escritura del Nuevo Testamento, y creo que nosotros como hijos de Dios, como iglesia también, debemos de recordar, ¿verdad?, que sin su resurrección tampoco entonces hubiera cristianismo. Así que quiero invitarles esta mañana a que preparemos nuestros corazones mientras ahí muchos van ya conectándose. Voy a pedirle que le dé compartir, estimado hermano, ¿verdad? Dele compartir, y usted también, amigo, queremos pues que le dé compartir este video para que todos nos podamos unir esta mañana en el gozo y la adoración a nuestro Señor. Queremos entonces comenzar ya, estamos listos para comenzar entonces con una palabra de oración. Queremos orar. Ahí donde está, por favor, con su rostro inclinado, oremos al Señor. Soberano Señor, muchísimas gracias por esta mañana. Qué privilegio tan maravilloso. Nos permite, Señor, no solamente venir para cantar, sino para escuchar tu palabra. Esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias por las familias que ya están conectadas, Señor, a través de este medio y que están pendientes. Gracias, Señor, por nuestros amigos también. Gracias por todo, Señor, porque a pesar de todo esto que ha estado sucediendo en estos días anteriores, Señor, hoy es un día de victoria, porque es el día, Señor, que recordamos como el primer día de la semana, el día que tú resucitaste victorioso de la muerte. Así que esta mañana recibe gloria, recibe honra, recibe honor, Señor, porque solamente tú la mereces. En el nombre glorioso de Cristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, también, hermanos, queremos leer la palabra del Señor, y voy a invitarles, ¿verdad?, que abran sus Biblias en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 este es un pasaje maravilloso, ¿verdad?, que habla de la resurrección de Cristo. Yo quiero leer todo este pasaje de Mateo 28, así que por favor, con su Biblia en mano, léalo conmigo y vamos a tratar entonces de leer este texto de la resurrección de Cristo. Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús
les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y los que habían tomado consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando vosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Que Dios bendiga su palabra. Dios es maravilloso. No pierdan la cita. El día de hoy, de allí vamos a meditar esta mañana. Quiero invitarles entonces que podamos adorar al Señor. Vamos a cantar un precioso himno. Este es un himno del himnario, ¿verdad? Nuestro himnario, el himnario bautista, el número 114. Y tiene como tema: el Señor resucitó. Yo creo que es un canto que tenemos que cantarlo, ¿verdad? Dicho sea de paso, con todo el corazón, con toda nuestra fuerza. Vamos a decir: el Señor resucitó. Cantamos. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya. Jesucristo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, Aleluya, y en desolación se vio. aleluya. Hoy en gloria Celestial reina, aleluya. reina vivo e inmortal, aleluya. El lado de Dios está, Aleluya. donde escucha nuestra voz. Aleluya. Por nosotros rogará, Aleluya. con su amor nos salvará. Nuevamente, hoy al lado de Dios está, Aleluya. donde escucha nuestra voz. Aleluya. Por nosotros rogará, Aleluya. con su amor nos salvará. Aleluya. Amén. El Señor resucitó y por eso cantamos aleluya. Hay otro canto maravilloso que sé que también ustedes lo conocen: al Cristo vivo sirvo, ¿verdad? Es un himno precioso. Se dice que el escritor de este himno, ¿verdad? Un día, un domingo de resurrección,
sintió que no había dicho todo lo que tenía que decir ese domingo en la predicación. Se fue muy triste a casa. Y su esposa, ¿verdad? La esposa de este escritor, el reverendo Alfred Ackley, le dijo: oye, ¿por qué estás triste? Y él le dijo: bueno, es porque siento que no dije todo lo que tenía que haber dicho esta mañana acerca de la resurrección. Y ella entonces lo animó y le dijo: pues, ¿por qué no escribes un himno, ya que es lo que tú sabes hacer? Y dice la historia que el reverendo Ackley ese día, ¿verdad?, escribió este himno: al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Y luego exclamó diciendo: Él vive, hoy vive nuestro Salvador. Así que vamos a cantar este himno: al Cristo vivo sirvo. Es el 518 de nuestro himnario y vamos a cantarlo también con todo nuestro corazón. Son 3 estrofas, así que la vamos a cantar todos juntos. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que vive ya. Su mano tierna veo, su amor consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, mi paz de salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro soy que Cristo mi Vida guiando está. y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, Mi parte de salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Cantamos diciendo: Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, mi paz de salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Una vez más el coro. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará. mi amante redentor. Él vive, mi paz de salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Él vive en nuestros corazones, estimados hermanos. Qué maravilloso poder cantar esas eternas aleluya. ¿Y saben qué? Un día, hermanos, un día
estaremos todos en nuestra patria celestial, allá con el Padre Celestial, ¿verdad? Cantando este precioso canto, ¿verdad? Él vive, porque esa es nuestra esperanza. Y si Él vive, nosotros también un día viviremos. Antes de tomar el tiempo, hermanos, para la meditación de esta preciosa mañana, que es lo que estamos esperando también, ¿verdad? Quiero que cantemos este himno. Y no puede faltar, hermanos, no puede faltar. Yo creo que un domingo de resurrección, sin este himno, bueno, yo creo que hacería falta mucho. Así que vamos a cantar Porque Él vive, el 460 también de nuestro himnario que estamos acostumbrados a cantar, nuestro himnario bautista 460, Porque Él vive. Así que prepare sus gargantas y cante con todo el corazón, porque Él vive. Cantamos. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque
vale más solo por Él. Bueno, me quedé sin aire, hermanos. Qué bueno, hermanos, que podemos cantar esta mañana a nuestro Señor y podemos decir que Él vive, que el Señor vive. Le invito a nuestros hermanos y amigos a que se queden con nosotros porque tenemos este tiempo muy importante que es la meditación de la palabra del Señor. Solo déjenme respirar un poquito, hermanos. Me emocioné mucho y es que no podemos, hermanos, hacer otra cosa, ¿verdad? Que cantar con el corazón y poder decir que nuestro Señor vive. A Él sea la gloria, a Él sea la honra en esta mañana. Voy a invitarles ahí donde están, que por favor me ayude a orar. Necesito la ayuda del Señor para poder entregar este sermón que Él me ha encomendado el día de hoy. Nuestro buen Dios, gracias por darnos tanto que no merecemos. Gracias por mirarnos en nuestra condición y darnos, Señor, aquello que no merecemos, porque por tu gracia, Señor, somos salvos. Gracias porque un día, como hoy, Señor, un día te levantaste victorioso. Y ahora la cristiandad canta y te da gloria a ti. Permite pues, Señor, que este tiempo sea un tiempo de mucha edificación y a la vez comprensión y compromiso contigo. En el nombre glorioso de Cristo. Amén. Hermanos, en esta preciosa mañana quiero abordar el tema, ¿verdad?, de gran importancia que tiene que ver con que el Señor ha resucitado. Quiero entonces hablar de la importancia de la resurrección de Cristo. Hermanos, no sé si ustedes van a poder seguirme, ¿verdad?, con los textos, porque realmente, hermanos, lo que quiero en esta mañana es demostrar cuán importante fue para la iglesia primitiva este hecho trascendental de la resurrección de Cristo. Entonces, para ello, la manera de poder ver y rastrear cómo los primeros cristianos vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sería a través del libro de los Hechos. Y déjenme entonces, hermanos, el día de hoy, entonces llevarlos a través de la Escritura. Si usted no puede seguirnos, allí en la pantalla van a estar el hermano que me está apoyando esta mañana, nuestro hermano Eric, va a tratar de ir poniendo cada uno de estos versículos, porque lo que quiero hacer, hermanos, es ver la resurrección de Cristo, el tema de la resurrección de Cristo a través del libro de los Hechos. ¿Y por qué quiero hacer esto? Hermanos, porque dije, ¿verdad?, que la resurrección de Cristo es el hecho más significativo de la fe cristiana. Cada uno de los evangelios, hermanos, abordan este tema desde su propia perspectiva. Algunos incluyen detalles que en muchos de ellos pues son diferentes, ya que el propósito de escribir fue diferente. Pero no obstante, cuando nosotros leemos este relato de la resurrección de Cristo en los evangelios, recuerden que son 4 evangelios, y en los 4 evangelios se encuentra la resurrección.
como dije, con detalles diferentes de acuerdo a su propósito. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver es que todos los escritores de los evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos al menos afirman 6 cosas que al leer, me di a la tarea, hermanos, de poder comparar, de poder leer cada uno de los relatos en torno a la resurrección de Cristo en cada uno de los evangelios, y luego estudié el libro de los Hechos, ¿verdad? Que son 28 capítulos rastreando la resurrección. Y quiero entonces comenzar diciendo que cuando nosotros vemos y leemos los evangelios, al menos encontramos por lo menos en 6 puntos que todos afirman, independientemente de los detalles que ellos escriben. Por ejemplo, al leer los evangelios notamos que todos afirman la muerte de Cristo en la cruz. Eso lo podemos ver y cada uno de los evangelios lo recoge. También afirman que la tumba estaba vacía el domingo. Vemos una tumba vacía el primer día de la semana. Eso también cada uno de los evangelios afirman. También afirman, otra de las cosas que afirman es que ninguno esperaba la resurrección al tercer día. Eso es obvio al leer cuál era la perspectiva de los discípulos. También todos afirman que habían ángeles ofreciendo el mensaje de Dios. También afirman que son las mujeres las primeras que llegan al sepulcro para ser testigos incluso de la resurrección. Y también algo que se afirma en los 4 evangelios es la incredulidad de los discípulos. Así que el día de hoy entonces comenzaremos este viaje a través, habiendo dicho esto, a través ahora del libro de los Hechos. A través del libro de los Hechos. Así que, y a ver cómo los primeros cristianos tomaron la resurrección de Cristo. Entonces, solo permítame recordar algunos pensamientos importantes antes de comenzar ya con este tema. Y como lo afirmamos, quiero rescatar lo que afirmamos el día viernes, que Cristo murió para Dios con el fin de llevar a cabo la obra redentora, ¿verdad? Que por eso era necesaria la muerte de Cristo para satisfacer las demandas divinas de la justicia de Dios. Es decir, para apaciguar la ira justa de Dios. Entonces, Cristo absorbió la ira de Dios, cargando el castigo de nuestros pecados, manifestando así su gloria infinita y santificándonos de una vez y para siempre con el fin de llevarnos a Dios. Eso fue el enfoque, y si puedo resumir lo que prediqué el día viernes, ahí está en eso que acabo de decir. Esto fue entonces lo que abordamos ese día. Ahora, yo quiero que vea que la resurrección de Cristo entonces, hermanos, es importante porque de hecho hay pasajes como Romanos capítulo 10, ¿verdad? Versículo 9 y 10, que sé que muchos de ustedes lo conocen, y este texto de Romanos 10, 9 y 10 afirman incluso que para ser salvo, hermanos, que para ser salvo se debe creer en la resurrección de Cristo. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, y mira esta palabra, que Dios le levantó de los muertos. Ve cómo Romanos afirma que incluso para ser salvo se debe de creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo entonces fue el tema central, hermanos, de la iglesia primitiva. Ahora sí, hermanos, vamos a través del libro de los Hechos. Si nosotros rastreamos este tema de la resurrección de Cristo a través del libro de los Hechos, lo primero que vamos a encontrar, hermanos, es que en la primera predicación de este apóstol, el apóstol Pedro, en Hechos 2, versículos 22 al 24, en ese día de Pentecostés, después de que Pedro afirma la muerte expiatoria de Cristo en la cruz por designio divino, en el versículo 23 de Hechos capítulo 2, luego afirma que él fue resucitado por Dios
Y fíjese, de entre los muertos. Miren lo que dice Hechos 2, 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahora, mira el versículo 23, y lo tengo subrayado. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Ahora, por favor, mire el versículo 24. Al cual también Dios, ¿ven esto? Levantó. Importante esta palabra, porque Pedro entonces dice, al cual levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese tenido por ella. Note cómo el apóstol Pedro entonces comienza justo en ese primer tema, en ese sermón después del Pentecostés, y lo primero que da es el evangelio, y él entonces incluye la resurrección de Cristo. Él habla entonces de Cristo el resucitado. Es más, en el versículo 32 de este mismo capítulo 2, nosotros leemos que Pedro dice lo siguiente, que ellos fueron testigos de la resurrección. A este Jesús, dice Pedro, resucitó Dios. Mira esa palabra, resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Si seguimos viendo más tarde, después pasado algún tiempo, vemos a Pedro en el pórtico de Salomón en Hechos 3:15. Y en Hechos 3:15 diciendo, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mire qué interesante, a quien Dios, ve esta palabra, está subrayada, a quien Dios ha resucitado de los muertos. ¿Ves? Segundo sermón del apóstol Pedro, y ahora él vuelve a incluir el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice, a fin de que cada uno, cuando dice levantó de los muertos, habiéndolo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Luego en Hechos capítulo 4 versículo 10, voy a ir un poco rápido porque si no, no terminamos. Cuando están frente, hermanos, a los gobernantes y los ancianos de Israel, sin ningún temor, nuevamente Pedro expresa en el versículo 10 de Hechos capítulo 4, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y escuche esto, a quien vosotros crucificasteis, y ve esto, y a quien Dios lo resucitó de los muertos, que por él este hombre está en vuestra presencia sano. De hecho, hermano, lo que más le traía, escuchen bien, oposición a los primeros predicadores y a la iglesia primitiva, era el hecho de que ellos predicaban a Jesús el resucitado. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres, dice aquí en Hechos 5:30, levantó a Jesús. Note esa palabra. Hermanos, ¿ves cómo a través del libro de los Hechos las primeras predicaciones de la iglesia primitiva estaban centrados en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Es más, y en el versículo 32 de Hechos capítulo 5 dice, y nosotros, nuevamente hermano, qué increíble, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Cada uno de los textos afirman, hermanos, que la predicación apostólica estaba centrada en la resurrección de Cristo de entre los muertos, porque era la resurrección de Cristo el motor, escucha bien, el motor impulsor del evangelio y de la iglesia en el primer siglo. Fue la resurrección de Cristo que hizo que hombres temerosos, tú debes recordar que en el día que aprendieron al Señor Jesucristo, los discípulos todos salieron corriendo. Pero ¿qué fue lo que hizo que estos hombres temerosos se pararan con gran valor y no le tuvieran miedo a la muerte y que ahora afirmaran la resurrección de Cristo? El hecho de que ellos fueron testigos de esto. Hermanos, y más adelante, si nosotros seguimos rastreando el libro de los Hechos, notamos que hay un predicador allí,
¿verdad? Que solamente se menciona allí un poco y luego desaparece, y este es Esteban. Este Esteban en Hechos capítulo 7, versículos 52 al 53, cuando estaba siendo martirizado, él predicando el evangelio a los que lo estaban allí martirizando, dice en el capítulo 7, versículos 50 y 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y escucha esto, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Ves esto? Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermanos, qué interesante, porque allí en el momento de su martirio, ven cómo Esteban ve al Cristo resucitado. Así que este es otro predicador. Este ya no es Pedro, hermanos. Este es Esteban. Pero si podemos ver otro predicador que se centra en la predicación de la resurrección de Cristo, es el que se llama Felipe. Ustedes deben de recordar que Felipe había sido enviado por el Espíritu Santo a poder hablar con este eunuco, ¿verdad? Y cuando lo encuentra, le dice: ¿entiendes todo lo que lees? Ya que el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías. Y es interesante, hermanos, que en el versículo 37 de Hechos capítulo 8, Felipe le dijo: si crees todo de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: mira estas palabras, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, aunque aquí no se menciona a Felipe hablándole abiertamente de la resurrección, hermanos, esto lo podemos deducir, que para que el eunuco pudiese decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, Felipe tuvo que convencerle de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y después de aquí, hermano, después de Pedro, Esteban, Felipe, entra en escena el apóstol Pablo. Y este Saulo, el perseguidor de la iglesia, en Hechos 9, no voy a leer allí, pero allí entra en escena el apóstol Pablo, y adivinen qué sucedió. Usted conoce la historia. Dice que se le presentó el Señor resucitado al perseguidor, a Pablo. Y eso cambió, hermanos, para siempre la vida de Pablo, y también cambió, hermanos, el rumbo de la iglesia primitiva. Pero más adelante, hermanos, nos encontramos, hermanos, vieron a ustedes a Pedro en los primeros versículos, en los primeros sermones, pero hermanos, pasado ya un tiempo, había pasado mucho tiempo, Pedro jamás cambió su mensaje. De hecho, en el capítulo 10 de Hechos, capítulo 10, versículo 40, increíblemente, hermanos, Pedro seguía predicando lo mismo. En el versículo 40 de Hechos 10 leemos: a este, y lo tengo subrayado, lo tengo resaltado, mira lo que dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, es decir, que se diese para que se pudiese ver. Hermanos, ven ustedes qué interesante. Pedro no cambió nunca su mensaje. El mensaje era la resurrección de Cristo. Y a partir de este punto, hermano, entra en escena ya lo que es la iglesia primitiva con los gentiles. Y es aquí donde Pablo entonces toma la batuta en lo que es la predicación. Desde este punto de Hechos 13 hasta Hechos 28 tiene que ver con la vida de Pablo. Y mira, hermano, algo que es interesante. Por favor, si tú ves Hechos capítulo 13, versículo 29 al versículo 31, te das cuenta, hermanos, que Pablo en las sinagogas judías, entre los gentiles, el tema primordial que siempre sacaba era la resurrección de Cristo. Ve por favor el versículo 29 de Hechos 13. Y habiendo cumplido las cosas que de él estaban escritas, mira, quitándolo del madero, ¿lo ves? Es decir, lo bajaron, lo enterraron, lo pusieron en el sepulcro. Versículo 30. Ven esto: mas Dios, ¿qué dice ahí? Le levantó de los muertos.
Y mira el versículo 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Ves, hermano? Pablo no tuvo que cambiar tampoco la predicación. Me da mucha tristeza, hermanos, que hoy en día vemos a muchos predicadores que lo que menos predican es de la resurrección de Cristo, que lo que menos predican es el evangelio, que lo que menos predican es al Cristo resucitado. Están predicando cualquier otra cosa, están predicando valores morales, están predicando, como dije, cuestiones del socialismo, están predicando el evangelio de la prosperidad. Pero mira, hermanos, necesitamos ver que en la iglesia primitiva su predicación fue el Cristo resucitado. Es más, nosotros vemos también, hermanos, que después de algún tiempo, ¿verdad? Está Pablo aquí en Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Y él está diciendo que Cristo vino, murió, sepultado y resucitado y está sentado a la diestra de Dios. Ahora, nos vamos a ir todavía un poco más lejos y todavía para el lado de los gentiles, y notamos que el mensaje de Pablo era el mismo en Hechos 17:3. Notamos, hermanos, que en Tesalónica Pablo, predicando a los gentiles, dice, declarando y exponiendo, versículo 3 de Hechos 17, y exponiendo por medio de las escrituras, escuchen esto, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Hermanos, donde quiera que iban predicando, este era el mensaje, era un mensaje central: Cristo resucitó. No importa, hermanos, ser tenidos por locos. Mira, nunca cambiaron el mensaje. Cualquiera que sea la audiencia, siempre el mensaje era el mismo. Cristo era el centro de la predicación. La resurrección de Cristo era el centro de la predicación. Es más, un día estaba con gente de bajo perfil, con gente humilde, no con mucha educación. Otro día estaba entre los filósofos, y Pablo jamás cambió su mensaje de la resurrección de Cristo. De hecho, hay aquí un texto importantísimo en Hechos 17, versículo 18. Noten, hermanos, que ahora Pablo está en este lugar entre los filósofos, allí en Tesalónica, en el Areópago. Y mira lo que sucede. En el versículo 18 nosotros encontramos de Hechos 17, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque, esto es lo que quiero que ustedes vean, porque les predicaba, ¿qué cosa? El evangelio de Jesús. ¿Y de qué más? Y de la resurrección. ¿Lo ves? Pablo jamás cambió el sermón. Se encontrara con personas con poca educación, se encontrara con ricos, se encontrara con reyes, se encontrara con los más preparados de la época, el mensaje era el mismo: Cristo ha resucitado. Es más, ese mismo capítulo 17 de Hechos, en el versículo 31, mira que afirma, escucha, y esto es importantísimo, hermano, porque incluso Pablo dice que los que negaron la resurrección de Cristo se llevarán la sorpresa de sus vidas al verle también un día en gloria. Mira lo que dice el versículo 31 de Hechos 17. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ahora, atención, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, atención, con haberle levantado de los muertos. ¿Lo ves? Aquí está.
frente a estos hombres muy preparados. Y está diciendo lo mismo, que un día que resucitó, un día entonces vendrá para juzgar. La resurrección de Cristo, hermanos, era el tema principal entonces de la predicación. Quiero que veas algo más, porque cuando yo estaba leyendo el libro de los Hechos, hermanos, para rastrear esto de la resurrección de Cristo, ahora Pablo está con otro tipo de personas. Y aquí está frente a reyes. Y escucha, Hechos capítulo 25, versículo 19, cuando él está frente a Agripas. Y nota que dice el texto ahí que no había nada tan serio como para ser digno de juzgar al apóstol Pablo. Y Agripas entonces dice que aquí en el versículo 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto. Mira lo que dice aquí: el que Pablo, ponga atención, afirmaba, ¿qué cosa? Estar vivo. Hermano, es increíble, hermanos, que note que el mensaje de decir que Cristo había resucitado es lo que lo llevó a ser martirizado. Hermanos, en su defensa ante el rey Agripa, afirma de nuevo en Hechos capítulo 26, versículo 23, afirma de nuevo la resurrección, diciendo lo siguiente en Hechos capítulo 6, versículo 23. Dice que el Cristo había de padecer. Y ponga atención, y ser, nota esto, el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Ves, hermanos, que en su defensa Pablo está siendo acusado por decir que Cristo ha resucitado, y ahora en su defensa vuelve a decir que Cristo es el primero en la resurrección? Hermanos, y no tenemos tiempo para ir a través de Romanos, Corintios, Efesios, Colosenses, etcétera. Pero en cada una de estas cartas se afirma que nuestra salvación es el resultado de nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Así que, hermanos, la resurrección de Cristo es la clave, es la certeza de que Él venció la muerte al conquistar el pecado, pagó el precio del castigo en su totalidad y ha sido hecho por nosotros justicia de Dios. Y escucha esto: y la segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. Aleluya. Esto merece un gloria a nuestro Dios. La muerte, hermanos, escucha, mi querido hermano, aprovecho para decir esto: la muerte es simplemente la puerta que se abre para llevarnos a Dios, a su gloria eterna. Hermano, después de todo no es tan malo morir. No te asustes, ¿verdad? Sé que algunos están diciendo: no, hermano, yo sí tengo miedo. Pero mira, después de tener la esperanza, después de tener esa certeza de que Cristo resucitó, hermanos, eso nos llena de esperanza a nosotros, porque también nosotros resucitaremos. Así que los primeros cristianos reformadores, hermanos, los primeros cristianos y los reformadores, no temían morir, estuvieron dispuestos a morir por ello. Escucha, hermano, si la resurrección de Cristo fuese un mito, como muchos dicen hoy en día, hermanos, ¿quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Ponte a pensar. Ninguno muere o está dispuesto a morir por una mentira. Pero los primeros cristianos murieron, sufrieron, porque ellos sabían que Cristo había resucitado. A partir de esto, entonces, hermanos, tenemos que asegurar que la resurrección de Cristo es importante. ¿Por qué? Mira, te voy a dar 3 razones así, rapiditas, por qué es importante la resurrección de Cristo. Mira, porque la resurrección de Cristo, según Romanos 4, versículo 24 al versículo 25, la resurrección de Cristo, en primer lugar, es la prueba de la derrota de la muerte y la base del perdón de nuestros pecados.
Hermanos, ¿ves por qué rastreé todo el libro de los Hechos hablando de la resurrección de Cristo? Porque la resurrección de Cristo es la prueba de la derrota de la muerte y la base para el perdón de los pecados. En Romanos capítulo 4, versículo 24 al versículo 25 dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que, escucha esto, que creemos que en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y mira, y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, esta es la razón por lo que es importante la resurrección de Cristo. Es la prueba de la derrota de la muerte y la base del perdón de los pecados. Pero hay algo más. Número 2, hermanos, la resurrección de Cristo es el inicio de una vida llena de gozo y de una esperanza gloriosa de la salvación eterna. Pero hay algo más. Yo quiero que vayas y veas que esto ya lo dije, pero quiero rescatar de todo lo que he dicho, que la resurrección de Cristo en Hechos capítulo 17, versículo 31, hay una luz aquí, hermanos, perdónenme si miran que estoy cerrando los ojos, pero hay un carro ahí enfrente que me tiene por esta ventana y ya me tiene ciego. Me perdonan, hermano. A ver si estimado Juan Carlos, te pones ahí por lo menos de espalda. Gracias, hermano, porque no puedo ni ver ya. La otra ventana, hermano. Perdón, hermano, perdón, pero ponte en la mera ventana. Bueno, ya hoy sí ya creo que está mejor. Ok, perdón, decía, hermanos, que en tercer lugar es importante, gracias hermano, es importante la resurrección de Cristo porque, escucha, es la certeza del juicio que pronto le vendrá al mundo. En Hechos capítulo 13, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, lamento decirles que esto solamente fue mi introducción. Así que sé que esto es increíble, pero hermanos, a partir de aquí, ahora sí yo quiero centrarme en algunos textos. Ahora, no voy a explicar como estamos acostumbrados a ir versículo a versículo, pero sí quiero darte un panorama general de las pruebas de la resurrección de Cristo como una verdad y no como un mito. Y eso está ahí escrito y está ahí para que ustedes lo puedan ver. Hermanos, y lo que voy a hacer a partir de aquí, después de haberle demostrado que la resurrección de Cristo, ¿verdad?, era el tema central de la iglesia primitiva, el tema central de Pedro en las predicaciones, de Esteban, de Felipe, de Pablo, de Bernabé, y también era el tema central, hermanos, de los evangelios cuando fueron escritos. Ahora quiero demostrarles que hay pruebas irrefutables de que la resurrección de Cristo es una verdad y no un mito. Y te voy a dar 5 pruebas a partir de Mateo. Por favor, vea Mateo capítulo 27. Y lo que vamos a hacer, hermano, aquí es que te voy a dar los panoramas generales de lo que está pasando aquí. Por ejemplo, en Mateo 27, versículo 57 al 61, encontramos, hermanos, que todos, como dije, todos las lecturas de los evangelios encontramos que Jesús realmente murió y que fue colocado en un sepulcro. Mira lo que dice Mateo 27, 57 al 61. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Mira esto, lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue
y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. No voy a explicar como estamos acostumbrados a ir. Solamente te diré, hermanos, te diré que aquí lo que nosotros encontramos, hermanos, es la certeza que realmente Jesús sí realmente murió. Y que Jesús fue colocado en el sepulcro. La primera prueba de que Cristo resucitó, en primer lugar, es la muerte física y su cuerpo sepultado. Para que pudiese resucitar, tendría que haber muerte y sepultura. Y en los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan afirman que el Señor sí realmente murió. La tumba, hermano, fue asegurada. Eso es algo interesante también. Mira, los religiosos después de todo tenían gran temor de que se hiciera realidad sus palabras de que al tercer día resucitaría. Quiero que veas el capítulo 27, versículos 62 al 66. Mira, en esta lectura, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Versículo 63 diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro, escucha esto, hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tienes una guardia, id a hacer como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hermanos, es interesante y yo quiero, como dije, no quiero meterme en detalles, pero es interesante que aún, escucha esto, los fariseos, los religiosos se acordaban de las palabras del Señor que había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y es increíble que sus discípulos no habían recordado esto todavía. Así que ellos aseguraron, escucha, el acordonamiento del lugar, del sepulcro, por medio de guardias, agrega un punto a favor de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque, hermano, prueba que la resurrección de Cristo fue un evento sobrenatural, ya que nadie podría robar el cuerpo con toda esa guardia allí. Pero la segunda prueba de la resurrección de Cristo es esto: la tumba vacía y la piedra removida. Recuerda, la primera prueba de que Cristo resucitó, primero es que Él sí realmente fue sepultado y que su tumba fue acordonada, fue asegurada. Pero la segunda prueba es que la tumba vacía es, hermanos, es el testimonio de que Cristo resucitó. La piedra removida. En Mateo 28, versículo 1 al 4, dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra, mira esto, y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hermanos, para que tengas una idea de lo que está pasando aquí, esta piedra habría pesado por lo menos 1 tonelada. Esto hacía, hermanos, esto hacía que fuese un poco interesante lo que las mujeres iban pensando cuando iban de camino. De hecho, Marcos capítulo 16, versículo 3 dice que las mujeres ni siquiera esperaban que Jesús resucitara. De hecho, su preocupación es: ¿y quién nos va a remover esa piedra? Porque ellas habían visto la piedra. Ellas no iban pensando: hoy es domingo, hoy es el primer día de la semana, nuestro Salvador resucitó. No. Su preocupación por el camino es: ¿y ahora quién va a remover esa piedra? Su sorpresa fue que al llegar al lugar encuentran la tumba vacía, y esa es la prueba de la resurrección de Cristo. Escucha, estimado hermano y amigo, Cristo no está en la tumba, su tumba está vacía. En el tercer día después de su muerte, la piedra fue removida como un testimonio de que Cristo
resucitó. Y una cosa que necesita saber es que el ángel no removió la piedra para que Jesús saliera, sino para que los testigos pudiesen entrar y ver que Jesús realmente no estaba allí. Jesús no tenía necesidad de que le quitaran la piedra. ¿Sabes por qué? Porque él atravesaba paredes, puertas. ¿Se acuerdan ustedes? A puertas cerradas aparecía. Entonces, hermanos, la tumba vacía, hermano, es entonces lo que nosotros diríamos, hermanos, que es una de las afirmaciones, ¿verdad? De las pruebas de la resurrección de Cristo. No solamente su cuerpo depositado en el sepulcro, sino la tumba vacía y la piedra removida. Así que, hermanos, es evidente que cuando esto fue un hecho sobrenatural, de hecho, Mateo nos dice que quizás muy temprano, muy oscuro, en la mañana del día domingo, los guardias presenciaron todo este evento. Y ellos les sobrecogió un gran espanto. Aquellos hombres acostumbrados a todo tipo de peligro ahora están temblando, y no solamente temblando del gran miedo. Ellos, hermanos, se espantaron, salieron huyendo después de que se habían despertado de aquel coma, porque llegaron al punto de que quedaron como muertos ante la presencia de lo que estaban viendo. Ahora, hermano, hay algo interesante en esta lectura, en Hechos 28, 5 al 7. Porque aquí encontramos la tercera prueba de la resurrección de Cristo. No solamente el hecho de que Cristo fue depositado en la tumba, sino el hecho de que la tumba estaba vacía el domingo por la mañana y la piedra removida. Pero en tercer lugar, otra de las pruebas irrefutables de la resurrección de Cristo es los ángeles explicando desde el punto de vista bíblico la resurrección de Cristo. En Mateo capítulo 28, versículo 5 al 7 leemos: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde le fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os he dicho. Mira lo que dice: no temáis, porque yo sé que buscáis al que fue crucificado. No está aquí, pues ha sido resucitado. Hermanos, la única explicación de lo que pasó en la resurrección de Cristo es la explicación que proporcionan los ángeles. Los ángeles estaban allí, hermanos, para esto. Para proporcionar, para entregar un mensaje especial de Dios. Escucha, confirmando la resurrección de Cristo como cumplimiento de la promesa contenida en Lucas capítulo 9, versículo 22. Es increíble, hermanos, que mira que en el momento de la resurrección Dios mandó estos mensajeros confirmando que Cristo había resucitado. Siempre que Dios enviaba ángeles, eran enviados con un mensaje específico. Y estos ángeles estaban ahí, hermanos, para testificar de la resurrección de Cristo. Jesús ya lo había dicho. Lucas 9, 22 dice que diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y escucha, y que resucite al tercer día. Hermanos, hay mucho que decir sobre esto, pero no tenemos el tiempo. Los discípulos nunca el domingo ni siquiera se recordaron de eso. Ellos estaban encuevados allá, hermanos, en sus lugares llorando. Es significativo que fueron las mujeres las que se levantaron temprano para ir a la tumba, porque los discípulos estaban heridos. Se les había olvidado que su maestro el día domingo, o el primer día de la semana, iba a resucitar. Ni siquiera estaban pensando en eso. Así que fue necesario que los ángeles confirmaran. Y esa es la tercera evidencia. La cuarta evidencia de la resurrección de Cristo es esta, hermano. En Mateo capítulo 28, versículos 8 al 10, es la aparición literal del Señor. En el versículo 8 de Mateo 28, versículo 10 al 10 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y escuchen esto: y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro.
diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Cualquier duda, hermano, cualquier duda de la resurrección quedó cubierta por el mismo Señor Jesucristo, quien se presenta delante de las mujeres, quienes pudieron palpar, hermanos, sus pies, quienes pudieron adorarle. Además de esto, son comisionadas a llevar las nuevas a sus discípulos, que vayan a Galilea y que ahí le esperen. Escuchen entonces, las pruebas irrefutables de que la verdad de la resurrección de Cristo es una realidad y no un mito, es el hecho de que fue sepultado en la tumba. Segundo, que la tumba está vacía y la piedra removida. Tercero, los ángeles explicando la resurrección de Cristo desde el punto de vista de Dios. Cuarto, la aparición literal de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un hecho más que afirma la resurrección de Cristo. Y se encuentra en Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellos iban, he aquí uno de los de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo tomado consejo, escucha, dieron mucho dinero a los soldados. Ponga mucha atención a esa frase: dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hermanos, hay tanto que hablar de estos versículos. Cada una de estas verdades que he expuesto en esta mañana son contenido para un sermón, hermano. Pero lo he hecho así porque quiero que vean cómo la misma palabra del Señor demuestra que la resurrección de Cristo es un hecho real y no un mito. Mira, el soborno entregado a los soldados prueba que la resurrección era una realidad. ¿Sabes por qué? Escucha. ¿Quiénes fueron testigos de ese hecho en ese día? Los guardias. Y el hecho que los sacerdotes estuviesen dispuestos a pagarles, a sobornarles, hace todavía más evidente que la resurrección de Cristo era una realidad, porque habían testigos. Yo te aseguro que si fuese una mentira que los guardias hubiesen inventado, los sacerdotes, ¿para qué tenían que haberle pagado? Pero ellos sabían que Cristo había resucitado. Y escucha, su temor. ¿Te acuerdas que el versículo anterior dice que fueron donde Pilato, diciéndole: asegura el sepulcro porque este ha prometido que va a resucitar al tercer día? Hermanos, el peor temor de los fariseos y de los religiosos se cumplió. Jesucristo no solamente es el Mesías, sino que es el Hijo de Dios por el hecho de que Él resucitó. Hermanos, y estas son pruebas claras que están en la palabra de Dios que muestran. ¿Y por qué quise hacer esto, hermano? Porque hay enseñanza. Quizás ustedes no han escuchado este tipo de enseñanza. Y qué bueno, quizás ustedes no han leído este tipo de libros. Pero entre los evangélicos hay una línea de pensamiento teológico que se llama la doctrina la doctrina liberal, no del partido, no, ¿verdad? La doctrina de un evangelio, ¿verdad?, completamente mundano, que nació allá, ¿verdad?, en Alemania, con estos hombres como Rudolf Bultmann y otros. Y esta doctrina ha llegado hasta nuestros tiempos, diciendo que la resurrección de Cristo fue un hecho espiritual nomás, que no resucitó físicamente, que Cristo realmente no resucitó. ¿Y sabes qué? Hay muchos en el mundo que creen que Cristo
está muerto. Y esta doctrina afirma que Cristo está vivo, pero porque es recordado en el corazón. No, señores, Cristo resucitó. Él vive. Hoy vive nuestro Salvador. Así que, queridos hermanos, estas son pruebas contundentes de que Cristo resucitó. Él realmente entregó su vida. Fue sepultado. La tumba vacía. Los ángeles confirmándolo. La aparición literal de Cristo a más de 500 hermanos en primera Corintios capítulo 15. Y no solamente eso, el soborno que los sacerdotes estuvieron dispuestos a pagar a los soldados. Hermanos, y estos soldados, hermanos, tuvieron que haber recibido buena plata, porque ¿cómo iban a aceptar de que se habían dormido? Si un soldado romano se dormía en pleno servicio, era digno de muerte. Así que tuvieron que recibir mucho dinero e irse muy lejos, huyendo. ¿Lo ves? Hermanos, Cristo ha resucitado. Cristo, Él vive. Y escucha, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Nosotros también viviremos. ¿Sabes por qué? Porque Él vive en nuestros corazones. Y vamos a terminar el día de hoy con una palabra de oración. Y luego queremos, hermanos, cantar. Queremos cantar al Señor, ¿verdad? Queremos cantar a nuestro Señor. No sé si cantamos. Es que son tan hermosos los cantos, ¿verdad? Que cantamos el día de hoy, que no sé con cuál cantar, pero creo que les parece si volvemos a cantar entonces Él vive, porque Él vive, el 460. Abra los micrófonos, hermano. Y luego, hermanos, queremos tomar un tiempo para poderles enviar un saludo, ¿verdad? Aquí tenemos muchas personas conectadas. Queremos entonces cantar antes y luego orar y agradecerles a todos los que nos han seguido en esta transmisión. Vamos a ver. ¿Dónde tengo mi ignario? ¿Me ayudas a buscarlo, hija? Vas a ver dónde está. ¿Dónde iba? ¿Está? Ok, perdón, hermano. Me das el tuyo. Ya está listo. El himno, porque Él vive. Hoy sí, estamos listos, hermanos. Dice: Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfará.
solo por nuestro Señor Jesucristo. Padre glorioso, muchas gracias porque nos has permitido, Señor, adorarte con todo el corazón en esta mañana. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra vemos que la resurrección de Cristo es una realidad, es una doctrina irrefutable, porque es la base de la cristiandad. Señor, permite que continuemos nosotros, como hijos tuyos, predicando al Cristo crucificado, pero que también se levantó victorioso. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. También quiero recordarles, hermanos, ¿verdad? Queremos recordarles que allí, hermanos, están, ¿verdad? Los números de cuenta, ¿verdad? De nuestra iglesia. Se han enviado para nuestros hermanos de la iglesia al chat, ¿verdad? General de la iglesia, para que usted los tenga allí y usted pueda hacer sus ofrendas, porque, hermanos, tenemos que cumplir siempre con todos los compromisos financieros, ¿verdad? Así que, por favor, solamente recordándole, ¿verdad? Queremos en esta mañana, hermanos, realmente agradecer a todos los que se han conectado, a nuestra hermana Sandra Suazo. Vamos a ver si logro ver aquí todos los que están conectados, también a Roxana Amador, a mi familia, a mi esposa también, que está allá en su casa, conectada, que Dios le bendiga, a Robertina Zúñiga, a la hermana Sonia, al hermano Alberto Martínez, a Kevin Dubón, a la hermana Elsa, ¿cierto? Al hermano Eric, bueno, hermano Eric está aquí con nosotros, ¿verdad? Qué bueno. La hermana Emily, ¿verdad? Que Dios me le bendiga. A Silvia Oliva, a Delmi Amador, ¿verdad? Estos son amigos y familiares. Bueno, Silvia es mi hermana, así que un saludo, hermana. A Tirsa, Erazo, la hermana Tirsa. Hermana Marijulia Ayala Benítez. Esta hermana es de la iglesia de allá del Jicarito, ¿verdad? Que es una misión de Monte de los Olivos. Luego tenemos también, a ver si me ayudan, ¿quién más? El hermano el hermano José Gómez, de Semilla de Mostaza. Qué bendición, hermano José, que está también con nosotros. ¿Quiénes más están aquí? La familia Ferrufino, ¿verdad? Marina Ferrufino, la familia de hermana Marlene Lagos, ¿verdad? Qué bueno que el Señor pues les ha bendecido. A Carla Sosa, a Víctor Aranda, a Dora Argeñal. Bendiciones, hermana Dora. Nos alegramos en este día, ¿verdad? De resurrección, que podemos cantar juntos al Señor. Nuestra hermana Miriam Portillo. Bendiciones, hermana. A mi hermana Yasminita Videa, ella está en España. A Vilma Esther Navarrete. Bendiciones, hermana Vilma. A hermana Laste, ¿verdad? A Marley también, Marley Oliva, también desde España. Al hermano Gary Richard, ¿verdad? Este hermano es de Estados Unidos, ¿verdad? El hermano Mike, bueno, este es el hermano Mario Ferrufino, ¿verdad? Muy bien. A la hermana Bessie Hueso, a Teresa Mercado, bendiciones, hermana Teresa. A Carlos Flores, a Denis Samuel Paz. ¿A dónde está Denis a propósito? Está allá en Tambla, ¿verdad? A Julio Pineda, bendiciones, hermano Julio, la hermana Claudia. A Pedro Antonio López, al hermano Olvin Moreno, ¿verdad? Y su familia, al hermano Juan Ángel Colindres, al hermano Eric Reyes. El hermano Eric Reyes creo que está en Estados Unidos, ¿verdad? Este es uno de los hermanos que conocí cuando estaba allá en San Ignacio. La hermana Alba Pérez y, por supuesto, nuestra hermana Nolvia Ponce. Bendiciones, hermana Nolvia, nos alegramos. A Janet Espinosa, también a Erin Oliva, a la hermana Edita Larios, a Joel Flores, creo que es de Renacer, ¿verdad? A Mateo Mejía, Silvia Canelas, a la hermana Amanda. Bendiciones, hermana Amanda, y gracias por siempre estar apoyándonos, ¿verdad? Ella es la que manda siempre la publicidad, nos hace esos afiches. Gracias, hermana Amanda, por lo que está haciendo. Gloria al Señor por eso. La hermana Carla Figueroa,
Rosibel Carvajal, a Franklin Paz, bueno, hermana Sonia, a Ricardo Argeñal, a la hermana Mayra Patricia. Bendiciones, hermana Mayra, por lo menos de aquí te estoy viendo que están conectados. Hermana Esther Ulloa, al hermano, bueno, a Fidel Alvarenga, híjole, mucho, hermano Carlos Poquín, Sandy Paguada, José Rafael Sosa, Raúl Alfaro, Lastenia, bueno, ya dije, ¿verdad? La hermana Lastenia, a Joana Oliva, bueno, estaba cantando Joana Oliva, ¿verdad? A Pati Andino de Fonseca, ¿verdad? Ana Mariela Galvez, a Ada Vázquez, a Nicole Velázquez, bendiciones, a Fernando Cedillo, qué bueno, a hermano Olvin Carvajal, ya decía yo dónde está el hermano Olvin, que no lo miro, al hermano Juan Carlos Estrada, que ha estado también ayudándonos el día de hoy con el cajón, a Gerardo, bendiciones hermano Gerardo, aquí le extrañamos hermano, ¿verdad? A Carolita la Bella, ¿verdad? Bueno, y muchos más, ¿verdad? Creo que tenemos muchas personas conectadas. Damos gracias al Señor, hermanos. Hermanos, denle en compartir, ¿verdad? Siempre estos videos, porque sabemos que también son de edificación para muchas personas que están ahí conectados. Hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden, este jueves continuamos también siempre con nuestro culto habitual y luego también la celebración del día domingo. Hermanos, que el Señor bendiga sus vidas esta semana.